Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A punto de comenzar esta nueva conversación. Voy a ir probando que todo esté en orden. Si ya se están conectando y si me escuchan y me ven bien, me encantaría, me ayudarían mucho si me mandan algún comentario. A ver, me parece que hay algunos problemillas. Vamos a ver que todo cargue bien y comenzamos. Un minuto. A ver, me van a avisar cuando ya se vea bien. Listo. Perfecto. Ya me van avisando que se va escuchando bien y se va viendo bien. Perfecto. Comenzamos entonces puntualmente a las 8 de la noche. Nuevamente agradezco estar en este espacio. Agradezco a la opción B. Y como veíamos en el anuncio, hoy vamos a hablar sobre las redes sociales. ¿Qué publicar y qué no? Algo que de pronto nos puede parecer muy sencillo o sin importancia, pero sin embargo tiene una relevancia muy alta. Y vamos a ir un poquito como desmenuzando el tema para finalmente sacar una conclusión juntos y llevarnos algo que sea útil, tangible y práctico. Vamos a seguir el mismo método. Voy a conversar unos primeros minutos, unos 20 minutos más o menos, mientras ustedes pueden ir formulando sus preguntas. Nosotros las vamos recabando y al final de la charlita vamos respondiéndolas, de paso que completamos la información que vamos dando esta noche. Entonces, pues, redes sociales. Las redes sociales y en realidad las nuevas tecnologías de comunicación se han convertido en todo un suceso. Constituyen ahora una nueva forma de comunicarnos y son parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en una red social o que le estamos utilizando, etcétera. Ya están tan metidas en nuestro cotidiano vivir que ni siquiera somos conscientes de cómo tenemos que comportarnos en ellas, si está bien lo que hacemos, lo que publicamos, lo que no publicamos, en fin, ¿no? Y sin embargo vemos que aparecen nuevos términos y nuevos riesgos, hay posiciones de que estar en redes sociales todo el tiempo es muy perjudicial, que es positivo, etcétera. A veces no entendemos muy bien cómo manejarnos y esto es normal porque realmente es algo todavía novedoso y somos, y me incluyo acá, somos la generación que hemos visto el nacimiento de estas redes sociales y vamos aprendiendo sobre la marcha. Felizmente ya llevamos por lo menos unas 3 décadas más o menos y ya hemos recolectado una buena cantidad de información que nos permiten ahora hacer un uso adecuado y cada vez mejor y más eficiente de las redes sociales, tanto para el beneficio propio como también para salir a servir y encontrarse con los demás, ¿no? Entonces, las redes sociales han evolucionado tanto que hoy tenemos redes sociales de todo tipo. Tal vez para los que me están escuchando ahora, las redes sociales más comunes podrían ser de pronto Facebook, Instagram, el WhatsApp, los chats a través de los teléfonos, sobre todo el WhatsApp que están utilizado, YouTube, entre otros, ¿no?
Lo cierto es que hay una cantidad de redes sociales que ahora ni siquiera nos imaginamos. Hay redes sociales por segmentos, redes sociales para los videogamers, redes sociales que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo, como LinkedIn, redes sociales para el encuentro, para buscar pareja, en fin. Las redes sociales son todo un mundo. Nos relacionamos a través de ellas, por eso se llaman redes sociales, porque a través de ellas vamos a lograr algún vínculo, algún contacto con las demás personas y de distinto tipo de acuerdo a la red social. Estamos acostumbrados que de pronto Facebook, Instagram, en algún sentido Twitter, nos permiten sociabilizar, ¿no? Compartir nuestros intereses, qué nos gusta, en qué estamos, etcétera, ¿no? Pero hay que tener muy en claro que si bien una red social nos va a permitir relacionarnos con el otro de alguna manera, nunca la experiencia virtual se va a comparar con el conocer a otra persona cara a cara, frente a frente, convivir y compartir una relación donde la presencia humana es tangible, ese mirarse frente a frente, ¿no? Porque ya vemos que nosotros, los seres humanos, no solamente nos comunicamos a través de la imagen, nos comunicamos a través de los gestos, nos comunicamos a través del cariño, del cuerpo, etcétera. Entonces, las redes sociales es una parte importante como hoy por hoy nos estamos comunicando, pero no es el todo. Hay que entender esto. ¿Qué nos han traído las redes sociales? Muchísimos beneficios. Imagínense la situación que estamos viviendo tan particular en este tiempo de confinamiento prácticamente a nivel mundial. ¿Cómo podríamos cómo se habría experimentado en la antigüedad sin este tipo de tecnología? Hoy por hoy podemos hablar con nuestras familias en tiempo real, la información nos llega en tiempo real, sabemos las cifras que se están manejando de los contagios, los fallecidos, los días que podemos salir, que no podemos salir. Es decir, la información nos llega al minuto. Es un beneficio muy grande. Llegamos también a todas partes. Gracias a las redes sociales, ahorita muchos estamos compartiendo esta conversación. Tenemos educación a distancia. Realmente es algo muy positivo. El trabajo no se ha parado, más bien ha continuado y se van buscando las posibilidades en un momento como el que estamos viviendo a través de las nuevas comunicaciones y sobre todo utilizando las redes sociales para coordinar, para trabajar, para dirigir, etcétera. Tenemos tantas posibilidades dentro de las redes sociales y las nuevas tecnologías que el gran reto va a ser manejar adecuadamente toda la cantidad de información que nos llega y también la cantidad de información con la que nosotros vamos a alimentarla, ¿no? Los grados de conectividad, como hemos visto, son muchísimos. Hemos visto algunos beneficios que podemos tener, pero también existen varios riesgos. Vamos a verlos puntualmente, ¿no? Si bien es una ventana abierta al mundo y a una posibilidad, yo podría decir, infinita de información, también es una ventana que abrimos hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia intimidad y nuestro, nuestro ser privado, ¿no? De alguna manera, a través de las redes sociales, nosotros podemos dar acceso a nuestra vida personal a un sinfín de personas, conocidas y desconocidas. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué digo que damos acceso a lo privado? Evidentemente porque nosotros podemos, en nuestro perfil, ponemos nuestro nombre, podemos poner nuestra edad, nuestros gustos, etcétera. Ya esa información va dando a conocer de quién se trata la persona que está al otro lado. Entonces, por eso es que decimos que damos acceso a parte de nuestro mundo hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es otro riesgo? Esa información que nosotros hemos alimentado en las nuevas tecnologías en las redes va a poder ser utilizada para un sinfín de cosas, desde publicidad hasta para hacer estudios, encuestas, de forma positiva y negativa también.
en las redes sociales de acuerdo a la cantidad de información. Mientras más información personal nosotros coloquemos, vamos a ser más vulnerables a que utilicen esa información personal y nos ponemos a riesgo de personas que no son éticas, podemos sufrir acoso, se habla muchísimo del ciberbullying, ¿no? Chantaje, robo de información, de datos, hemos visto a veces cuando se roban las tarjetas de crédito, se roban cuentas de correo, se hace suplantación de identidades, es decir, una serie de exposiciones indebidas a lo privado y a lo mío, ¿no? Además de lo que pueden hacer con la información que yo coloco en las redes sociales, también están los efectos que las redes sociales producen en mí. Las redes sociales, ya está comprobado, pueden producir adicción, pueden influir en trastornos de ansiedad, de percepción de imagen, etcétera. Todo esto lo vamos a ir hablando esta noche, poco a poco, pero es importante tener en claro, para comenzar, qué son las redes sociales, que todo el mundo prácticamente estamos dentro, compartimos una cantidad de información privada que puede ser utilizada de una manera dañina para nosotros si es que no sabemos a qué nos estamos exponiendo, qué estamos publicando y cómo lo estamos publicando. Entonces, después de haber visto estos tres aspectos, hay algunas consideraciones sobre comunicación y sobre lo que voy a colocar en redes sociales que necesitamos entender. Y esto realmente es algo muy básico y que responde al sentido común, pero como muchas veces hemos visto, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y así como en la conversación pasada hablábamos de las virtudes y de la prudencia también va a tener mucho que ver en la forma en cómo discernimos la información que vamos a colocar, que vamos a compartir y que vamos a extraer de las redes sociales para la utilización en nuestras vidas cotidianas. Entonces, la primera consideración que hay que entender es que yo no soy mis redes sociales. Y aunque parezca evidente, obvio, muchas veces no lo es. Muchos trastornos de percepción de imagen relacionados a las redes sociales se dan porque la persona cree que a quien tiene al frente, ese perfil que lee en Facebook, esas fotos que ve en Instagram y tal, representan la vida concreta de una persona, cuando en realidad es solamente una foto, un extracto de todo un universo. Hemos visto en los meses pasados varias noticias sobre influencers asiáticos o en Rusia que tenían cuentas con muchísimos seguidores, y cuentas donde compartían secretos de belleza, secretos de viaje, etc. Y en realidad todo era una farsa. Porque eso nos permiten las redes sociales, nos permiten también crear historias, porque la pantalla lo soporta todo, soporta las imágenes que subimos, podemos subir filtros, retocar. Al final es una imagen que no muchas veces no responde a la realidad. Entonces hay que entender que yo no soy mis redes sociales, si bien lo que muestro en mis redes sociales va a hablar un poco o bastante de mí. Por lo tanto, entendiendo que mis redes sociales no son yo en su totalidad, pero lo que voy a comunicar en ellas y lo que voy a recibir de ellas afectan a mi mundo interior, hay que entender de que todo lo que yo voy a publicar en el espacio virtual, y por esto entiéndase desde WhatsApps, notas en Facebook, en los muros, en Instagram, en los stories, etc. Todo lo que yo publico en el mundo virtual se queda en el mundo virtual. Y al quedarse en el mundo virtual es público de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una forma de controlar hasta dónde va a llegar mi mensaje o hasta dónde va a llegar mi publicación. Como ejemplo tenemos los virales.
y hay virales que de pronto para nosotros pueden resultar cómicos, pero que les han destruido la vida a las personas que colocaron esa foto o ese video, etcétera, ¿no? Nosotros ahora en los stickers que ponemos en redes sociales como WhatsApp, por ejemplo, podemos ver caras de niños, de ancianos, de personajes famosos, haciendo algún tipo de gesto que de repente para nosotros puede resultar cómico, pero para esa persona resultó siendo algo que causó de pronto dolor o que expuso su intimidad de una manera que no era la intencional desde un principio. Entonces es el riesgo de publicar cosas en redes sociales. Una vez que sale al mundo virtual, parar hasta dónde va a llegar es prácticamente imposible, ¿no? Nuevamente lo vemos con los virales, lo hemos leído con videos de situaciones íntimas de adolescentes, de personajes famosos, etcétera, que muchas veces han tenido desenlaces desastrosos y han afectado terriblemente la vida, incluso gente que se ha quitado la vida por el efecto de algo tan privado que se hizo público al mundo entero prácticamente, ¿no? Entonces, lo virtual pasa básicamente a dominio público, pero necesito entender de que yo puedo y en realidad debo elegir qué es lo que quiero comunicar y mostrar y qué es lo que quiero mantener bajo mi privacidad, ¿no? Y para poder hacer este correcto discernimiento de qué es lo que quiero publicar y qué es lo que quiero mantener como privado, necesito conocer qué estoy utilizando. Nosotros hemos aprendido a utilizar las redes sociales básicamente por instinto, ¿no? Cómo se prende, creo mi cuenta, y a medida que voy conociendo la herramienta, voy descubriendo nuevas posibilidades o nuevos riesgos. También, uy, yo no quiero que vean mi foto de perfil, no quiero que vean quiénes son mis amigos, etcétera, y con el tiempo vamos guardando o exponiendo más de acuerdo a cómo vamos conociendo la red social en la que nos desenvolvemos. Entonces es importante este conocimiento. Ya estamos en una época donde ingresar a una red social sin saber cómo funciona es incluso un poco irresponsable. Necesitamos ya entrar, saber, ver que hay siempre riesgos en las redes sociales, preguntarnos cómo van a manejar mi información, se va a ver mi nombre, qué van a utilizar mío, si van a utilizar mi información para publicidad, para banco de datos de informaciones, y todo eso está escrito. Está escrito normalmente en las políticas de privacidad que ninguno de nosotros nos damos el tiempo de leer. Pero es importante que lo hagamos en algún momento, y si es antes de ingresar a la red social, mejor. Y si no lo hemos hecho, pues manos a la obra, podemos leerlos, incluso hay varios resúmenes con los puntos más importantes de lo que cada red social permite, no permite, y el manejo de tus datos privados que va a ser la red social, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo tiene derecho a la privacidad. El año pasado, el fundador de esta red social, Mark Zuckerberg, estuvo básicamente en el ojo de la tormenta con toda una demanda por el tema de manejo de información. Y es ahí cuando hemos entendido y hemos visto hasta qué punto nuestros datos, nuestros mensajes, nuestros correos, incluso las cosas que decimos alrededor de nuestros dispositivos son captadas, clasificadas para segmentarnos por mercados. No es coincidencia de que de repente, no sé, a mí me guste cierto tipo de comida y de repente la publicidad que recibo a través de Facebook es exactamente de la comida que me gusta. O yo leo cierto tipo de libros y justo, qué increíble, entro y las publicidades que me salen en mi computador, en los distintos, en mi computador, en mi celular, en el dispositivo que utilice, sean los que son míos. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben tanto? Saben tanto de acuerdo a las páginas que visitas, a la información que colocas, etcétera. Por eso es importante saber que una vez que entramos al mundo virtual es como que estuviéramos
paseando por una plaza y vamos dejando información por cada puesto al que entramos, ¿no? Siempre vamos a ir dejando un rastro en el mundo virtual, un rastro que los datos son procesados y es el tipo de información que vamos a ir recibiendo o que vamos a ir viendo. O sea, desde ahí es importantísimo entender lo público que es esto de las redes sociales. Vamos a ver también lo que mencioné al principio, que era efectos que producen las redes sociales, no solo en los más jóvenes, sino también en los adultos, en verdad, en la población adulta, en el usuario grueso de las redes sociales, hay efectos que se producen y que son bastante comunes. Uno de los principales, es increíble, pero es el problema de sueño. Estamos tan pendientes de las redes sociales que nos quedamos hasta altas horas de la noche revisando, es como que saliéramos a ver qué pasa en el mundo y todas estas imágenes, estas luces, incluso hasta las frecuencias de las mismas luces, de los sonidos, etcétera, interfieren con nuestro ciclo de sueño. Hay estudios que apuntan incluso a que interferiría en la producción de melatonina, que es esta sustancia química que nos permite dormir y que nos hace bien, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos una interrupción en el ciclo de sueño, otras funciones biológicas también se pueden ir alterando, ¿no? Otro efecto que produce en la población el uso de redes sociales es problemas en la percepción de la imagen corporal. ¿Por qué? Porque normalmente en redes sociales colocamos la foto de película, ¿no? Las vacaciones donde me fui, lo rico que almorcé, cuánto bajé de peso, qué lindos están mis hijos, qué me compré, dónde estoy. O sea, es como un escaparate donde yo exhibo de alguna manera lo mejor de mi vida. Yo no quiero decir que esto esté correcto o incorrecto, pero así suelen ser las redes sociales. Entonces, mucha gente mira las redes sociales y ya teniendo algún tema de inseguridad, etcétera, es una fuente constante de comparación con los demás. No llegamos a tener la conciencia de que lo que estamos viendo es parte de la vida de alguien y no la vida completa de una persona. Entonces podemos caer en estos espejismos de decir, uy, pero si lo pasa súper bien, ella no tiene problemas, yo sí tengo un montón de problemas, mi vida es un desastre, etcétera y tal, y nos termina afectando de alguna manera. ¿Qué otros efectos producen, se han visto y son frecuentes entre los usuarios de redes sociales? El acoso. El acoso de varios tipos, el acoso y el chantaje incluso, por manejo de información confidencial o, por ejemplo, por haber subido video, fotos íntimas, información íntima, chismes, etcétera, conversaciones privadas. Hemos visto muchísimos escándalos a nivel macro, donde han habido naciones incluso involucradas. Si vemos cómo a nivel macro esto afecta, imagínense cómo es a nivel personal. Y también hemos podido leer uno que otro caso en redes sociales del acoso tan intenso que se puede sufrir, ¿no? O sea, hombres que acosan a mujeres, mujeres que acosan a hombres, niños que son acosados por tener un ingreso muy pronto a las redes sociales, no saber manejarlas y exponer demasiado. Y al exponer demasiado, se exponen y son presas fáciles a muchísima gente inescrupulosa, enferma, que los termina acosando y haciendo el conocido grooming. Para quien no conoce la terminología, grooming es la forma en cómo se comporta un pederasta, un acosador de niños en redes sociales. Normalmente crea un perfil falso y se hace pasar por un niño de su misma edad o similares, se llegan a ser amigos y es como que lo va encantando. El grooming es
como acariciar, ir engriendo, ir ganándose la confianza de este niño para luego propiciar un encuentro cara a cara y finalmente el desenlace puede ser terrible, ¿no? Eso pasa tanto con niños como también con personas adultas, desvalidas, muy confiadas, eh, todos somos necesitados de atención, de cariño, etcétera, y al mostrarnos tanto en redes sociales, nos volvemos vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? Estos riesgos que podrían haber, ojo, no digo que todos, pero es un riesgo que tenemos que tener conciencia para ir viendo cuál es la mejor manera de comportarnos en redes sociales, porque definitivamente hay riesgos y riesgos graves, ¿no? Otro efecto que produce la exposición continua en redes sociales es la sensación de no poder despegarse de la red social y la necesidad de constantemente estarla consultando por un miedo irracional a estarse perdiendo de algo o a dejarse a ser dejado de lado. Esa cantidad de likes que buscamos en nuestras publicaciones, en nuestras fotos, en los vivos, en los en vivos que hacemos, no necesariamente responden de pronto a intereses profesionales, como por ejemplo difundir buena información, etcétera, sino también a necesidades de aceptación de nuestro interior. Entonces, una vez más, es bueno siempre conocerse y ver qué es lo que estamos buscando en las redes sociales. Otros efectos que producen también la exposición en redes sociales, ya es en casos extremos, son trastornos de ansiedad muy graves, adicciones, etc. Obviamente las redes sociales por sí mismas no son malas y por ellas mismas, solitas, no es que van a producir una adicción, no es que yo voy a abrir una cuenta de Facebook y automáticamente soy una adicta, depende de mi personalidad, de mis tendencias, etc. Entonces siempre para cualquier actividad de nuestras vidas es bueno hacer un correcto conocimiento interior y un conocimiento que no acaba nunca en la vida. Entonces la reflexión, el crecer en virtudes, en conocerse, siempre es bueno para cualquier ámbito de nuestra vida personal, para nuestra vida profesional, para nuestra vida pública en redes sociales, para nuestra vida de ocio, de diversión, para cuando vayamos a conocer a alguien y empecemos una vida en pareja. El conocimiento personal es, creo que, el arma más poderosa que cada uno tiene, ¿no? Para cuidarse y para cuidar a los demás. Entendiendo todo esto, que he dado mucha información, pero si algo queda en el tintero, me gustaría que vayan haciendo preguntas. He preparado algo básicamente como un decálogo de qué publicar y qué no publicar en redes sociales. Es decir, qué consideraciones tengo que tener antes de hacer una publicación en redes sociales. Y como primer punto he puesto leer las condiciones de privacidad de de la red social que más utilizas. Si no lo has hecho, date un tiempo y léela, porque te vas a sorprender de la cantidad de cosas que pueden hacer con tu información y también saber de los derechos que tú tienes para reclamar cuando lo tengas que reclamar y para denunciar cuando tengas que denunciar o bloquear un contacto o denunciar una cuenta, etc. Es importante que conozcas las reglas de juego, por así decirlas. Después, la siguiente regla de oro es piensa antes de publicar cualquier cosa. Yo cuando hablo con adolescentes de pronto, les digo que lo que vayas a publicar lo pueda leer sin sonrojarse tu mamá y tu papá, que quiere decir que sea algo positivo, bueno, etc. Pensar un poco antes de publicar es importantísimo, porque muchas veces, así como para muchas cosas en la vida, publicamos por impulso, llevados por nuestros sentimientos. Y los sentimientos, como hemos visto, son cambiables, volubles. Entonces, de repente
publicamos con enojo, publicamos con tristeza, o publicamos de verdad con una alegría desbordante por algo muy íntimo, muy personal que nos ha pasado, y terminamos comunicando y compartiendo con el mundo, básicamente, algo que correspondía a mi ámbito personal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué darse esta pauta? Porque hay que tener en la cabeza que lo que vas a publicar va a hablar de ti, bien o mal, pero va a hablar de ti. Y con lo que tú vayas publicando, la gente que por lo menos te conoce solo a través de redes sociales va construyendo la imagen que de ti tiene. Hablábamos, por ejemplo, del prestigio, ¿no? Muchos prestigios de personas importantes se han roto, se han venido abajo por alguna publicación, por alguna palabra mal dicha o sacada de contexto y compartida en redes sociales. Imagínense eso a nivel personal. No, nos pasa muchísimo. Entonces, pensemos antes de publicar, no publiquemos ni enojados, ni por impulso, ni por nada más, ¿no? Porque lo que publiques va a hablar de ti. Entendamos también que lo que vayamos a publicar, si tiene sentido o no, si es necesario o no. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que publicamos le va a afectar a un tercero. Entonces, ojo con lo que publicamos y con lo que republicamos. A veces nos llega una información de alguien y leemos las 3 primeras líneas y ponemos compartir, compartir, compartir a discreción sin haber leído bien de qué se trata, quién es el autor, si esta publicación es realmente verdadera, o sea, sin comprobar la fuente. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque esto le puede afectar de una manera muy grande a otra persona. O sea, necesitamos ser responsables en las redes sociales, tanto por cuidar nuestro mundo privado, íntimo, como también por cuidar y ser respetuosos con los demás. Importante tener como este lema: compartamos lo bueno, lo positivo y lo verdadero. Lo bueno, positivo y verdadero. Muchas veces comunicamos por comunicar, creemos que muchas cosas son verdad y finalmente terminamos trayéndonos abajo la vida y la reputación de muchas personas, aunque sea momentáneamente, ¿no? Me refiero, ¿no? Que de repente al día siguiente ya nadie se va a acordar del suceso, pero la persona que sufrió la acción la va a recordar toda su vida y le va a dejar marcas muy grandes, ¿no? Entonces, preguntarnos siempre si es necesaria nuestra publicación, si es necesaria la denuncia que vamos a hacer o si la podemos manejar por otro canal que va a tener un resultado de repente mucho mejor, más beneficioso, con mejores resultados, no solamente para mí, sino para el resto. Entonces, entendamos que no podemos no podemos publicar sin preguntarnos si esta publicación va a ser necesaria, si solamente estoy dando un chisme o una denuncia de la cual ni siquiera estoy segura si es verdadera o falsa, porque el prestigio de otras personas y el tuyo está en juego, ¿no? Relacionado con esto, les decía, comprueben sus fuentes y comprueben sus fuentes, porque si yo soy una persona que goza de cierta credibilidad y comparto una información que es falsa, genero esto del telefonito malogrado, ¿no? Ah, lo dijo fulana de tal, entonces debe ser verdadero, entonces lo comparto. Pero de repente esta persona no leyó y está comunicando, típico, por ejemplo, ¿no? Estos cosas que comunicamos siempre. La Universidad de Harvard acaba de descubrir la cura absoluta para el cáncer, tomando agua de limón con jengibre todas las mañanas. Lo republicamos. No, pero es que lo dice la Universidad de Harvard. Pero es que yo puedo escribir un post ahorita, poner la Universidad de Harvard, y la Universidad de Harvard nunca hizo ese estudio. O sea, yo me estoy yendo a extremos para entender la figura. Hoy en la época de coronavirus que vivimos, ¿cuántas informaciones hay sobre la cura del coronavirus, sobre las vacunas del coronavirus?
y desinformamos y nos confundimos. Por eso es importantísimo buscar la fuente. Y la fuente no es la Universidad de Harvard, sino qué estudio, dónde lo leíste, quién lo publicó, qué agencia de noticias. Puedo entrar a la página web de la Universidad de Harvard y ver ese estudio. ¿Es de dominio público o no es de dominio público? Es muy importante buscar las fuentes, porque si no pasa lo que está pasando, tenemos un montón de información falsa circulando en las redes sociales que finalmente con la cantidad de información que tenemos llega un momento en que no sabemos qué es verdadero y qué es falso. Y el reto está en tratar de discernir qué hacer con la cantidad de información que tengo y saber qué es lo que vale la pena, lo que puedo usar bien y lo que tengo que desechar. Es por esto que hoy por hoy hay un montón de iniciativas para regular, legislar de manera más eficiente el tema de compartir noticias falsas, porque genera muchísimas equivocaciones y riesgo en la población. Porque imagínense que saliera, no sé, una noticia falsa sobre la cura del coronavirus mágica y nos olvidemos del confinamiento, ya no usamos mascarillas, salimos, porque total ya hay una cura. Y terminamos poniendo nuestra vida en riesgo, la vida de los demás en riesgo, etcétera. Entonces, es muy importante confirmar las fuentes de las informaciones que vamos a compartir, a publicar y a recompartir, ¿no? Entonces, perdón que me detenga porque yo creo que las informaciones falsas hacen muchísimo, muchísimo daño. Es mejor quedarse sin compartir o hacer el pare que estar compartiendo por compartir cosas que no hemos verificado que son ciertas o no, ¿no? Otro punto, protege tu cuerpo. Y protege tu cuerpo y por más de que ahora estemos en la era en que parece que con el cuerpo podemos hacer lo que sea, lo cierto es que no. Porque a través de nuestro cuerpo expresamos quiénes somos, es una responsabilidad y lo que publiquemos en redes sociales muchas veces puede ser utilizado en nuestra contra o inescrupulosamente. Fotografías de papás que ponen fotografías de los niños bañándose sin ropa, o voy a mi viaje y publico también eh, exponiendo la desnudez de mi cuerpo, puede ser perjudicial. Yo sé que esto entra en el ámbito de la libertad de cada uno, pero ya hemos visto la cantidad de fotos, de videos íntimos que se han compartido, si bien con personajes famosos. Imagínense la cantidad de videos, fotografías íntimas que se comparten en el día a día entre promociones de colegios, de universidades, grupos sociales, etc. Es muy grande y el daño que se hace es muy hondo. Entonces es importante tener un justo pudor de las redes sociales, no por un tema perdón por la palabra que voy a usar, de mojigatez ni nada, sino por un tema de cuidado hacia mí misma y hacia los demás, porque yo no sé tampoco qué es lo que van a poder hacer con esas fotografías, ¿no? Configuren la privacidad de sus cuentas. Es importante configurar la privacidad de sus cuentas. Cuando lean las políticas de privacidad, dense un tiempo para entrar. ¿Cómo mira mi perfil una persona que no es mi amigo, etcétera? ¿Qué información puede manejar alguien que ni siquiera sea mi amigo? Y en este sentido, es prudente no recibir solicitudes no aceptar solicitudes de amistad de personas que yo no conozco, ni entablar relaciones con extraños, sobre todo de la nada, o si no es una red social hecha para tal, ¿no? Donde de pronto hay mejores filtros para conocerse persona a persona, ¿no? Como son de pronto las redes sociales para buscar pareja, etcétera. Es peligroso, es mejor configurar la privacidad,
tener en cuenta los riesgos para saber a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces, no contactar con extraños, ignorar las peticiones de amistad de desconocidos. Importante denunciar acosos, abusos o publicaciones que vayan con contenido hiriente una y otra vez. Se pueden hacer estas denuncias y además conversarlas con alguien más y guardar las evidencias de estas faltas, ¿no? Nunca publiquemos detalles personales sobre, desde cosas tan elementales como el número de DNI, el número de teléfono, la dirección, los números de las tarjetas de crédito, del seguro social. O sea, estoy yendo en cosas tan elementales como tampoco publicar cosas del orden íntimo personal, a qué le tengo miedo, por ejemplo. O sea, cosas muy íntimas que se las diría de repente a mi mejor amigo y que no tendrían por qué estar expuestas en un público, ¿no? O sea, de nuevo volvamos a la imagen de la plaza, ¿no? No tendría sentido pararme en medio de una plaza a gritar mis intimidades, porque quien las escuche va a poder hacer con ellas lo que quiera, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes no publicar en redes sociales? Nunca publicar cosas de tu trabajo, ni críticas de tu trabajo, ni críticas a, a gente de tu trabajo, etcétera, porque las redes sociales básicamente se han convertido hoy por hoy en tu carta de presentación. No compartir chismes, ya lo hemos dicho, calumnias, cosas que nos enteramos por ahí, ni tampoco fotografías no autorizadas. Por ejemplo, eso lo hacemos mucho a veces, ¿no? Nos tomamos fotos con amigos que nosotros de pronto consideramos muy graciosas, pero para la otra persona es algo muy privado y jamás querría que esté subido a una red social y de pronto la subimos y lo etiquetamos y para la persona es una vergüenza terrible ver una fotografía así subida en una red social. Creo que hemos hablado bastante de todo lo que está en redes sociales y quiero ir respondiendo algunas preguntas para ir completando el tema. Por ejemplo, tengo acá una pregunta que me dice, ¿por qué crees que hay tantas personas que no son coherentes en redes sociales? Comparten sus cosas bonitas, pero su personalidad es opuesta, de manera negativa a todo lo que comparten. Como les decía, ¿no? Las redes sociales constituyen hoy por hoy como un escaparate, ¿no? Y es triste, pero muchas veces es como que nos vendemos a través de las redes sociales, como que fuéramos un producto, ¿no? Mi casa, mi carro, mis viajes, incluso las buenas acciones que hago, las publicamos en redes sociales. Y no con la intención de que nos imiten, sino con la intención de conseguir aplausos. Y esto yo creo que puede responder, y de hecho muchos estudios apuntan a esto, a unas inseguridades muy grandes, ¿no? Unas necesidades de afecto y de afirmación muy grandes. Entonces, cuando se contrasta esta perfección en redes sociales versus la vida real, la distorsión es grande, ¿no? Porque la pantalla aguanta, como decía, todo, retoques, ediciones y tal, pero la vida real es la vida real, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Las respuestas son infinitas. Mucho apunta a inseguridades, a venderse como un producto. Es más, hay mucha gente que utiliza sus redes sociales para trabajar y esto está bien, pero aquí hay que distinguir, ¿no? Si utilizo mi red social como una red profesional, por esto en Facebook tenemos diferentes perfiles para trabajo, perfiles privados, perfiles públicos, etcétera, para de pronto publicitar el servicio que estamos haciendo a través de las redes sociales, pero otra cosa es mi página personal, ¿no? Y esto va a hablar mucho de mí, o sea, la distorsión que puede haber, ¿no? Cuán coherente es mi vida personal versus lo que yo publico en redes sociales, ¿no?
yo entendería esto, ¿no? Como que es una persona muy insegura con una necesidad muy grande de aceptación, ¿no? ¿Qué piensas de las personas que publican sus lujos en tiempos de pandemia? Esto puede hablar sobre la calidad de la persona, sabiendo que tanta gente sufre. Mira, yo tengo bastantes puntos de vista de esto, ¿no? En primer lugar, la inconsciencia, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay que entender lo que está pasando en esta pandemia que es tan terrible. Por un lado, hay muchas personas que por primera vez han hecho un pare en su vida forzado y se han encontrado con su familia, con lo que tenían y, y, y lo están pasando como nunca antes lo habían pasado. No me refiero a diversión, sino al gozo que se siente, ¿no? Otras personas, y necesitan compartirlo, porque como hemos visto, tenemos como que la costumbre de que las redes sociales son un escaparate, ¿no? Otro tipo de personas llevada a la inconsciencia son personas que no eh, les es muy difícil afrontar el dolor y a través de publicar lo bien que lo pasan es como que negaran la realidad que están viviendo. Lo cierto es que es una falta de empatía, ¿no? Sabiendo que hay mucha gente que le está pasando mal, mucha gente que se está muriendo, mucha gente que no tiene que comer, que necesita salir a las calles porque si no, no tiene que llevarles a sus hijos aún así exponiéndose a contagios y tal. Entonces, por eso es que es importante pensar antes de publicar. Yo la puedo estar pasando muy bien en mi casa en época de pandemia y qué bueno fuera que todos lo estuviéramos pasando bien dentro de nuestras casas, en la protección de nuestras casas. Pero hay que también pensar en el resto. Entonces, una publicación que podría parecer inofensiva o que incluso podría parecer como para levantarle el ánimo a los demás, termina siendo muy hiriente y contraproducente. Por eso es importante pararse a pensar antes de publicar, ¿no? Yo no juzgaría a estas personas, de repente lo están haciendo por compartir simplemente su alegría, pero no han considerado de pronto el efecto que podría causar en personas que le están pasando realmente mal. Por eso hay que ver qué gano y qué no gano con publicando algo, ¿no? De repente lo único que quiero es que me pongan like y que la gente diga, pucha, que yo también quisiera ser como él, ¿no? La admiración, esto es muy típico del ser humano, ¿no? El necesitar, necesitarse querido, ser querido, ser admirado, ser el mejor, ¿no? Entonces se nos va la empatía, se nos va la empatía y se nos va el sentido común y nos pasa a todos, ¿no? En algún momento de la vida nos pasa a todos y hay que ser también misericordioso con aquel que comete este tipo de errores y de pronto llamar la atención en forma privada. Y esa es una buena forma de utilizar las redes sociales, ¿no? A veces llamamos la atención y nos ponemos a discutir de una manera muy agresiva, muy ofensiva en muros públicos, cuando podríamos tener de pronto una conversación más calmada a través de mensajes privados. No sé, son ejemplos de cómo hacer de este mundo de las redes sociales un mundo más positivo, ¿no? ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que publican poses sensuales siguiendo referencias de personajes públicos o famosos? Eso es, pero totalmente, a ver, el pan de cada día, ¿no? O sea, hay muchísimos jóvenes que siguiendo a un montón de personajes famosos que lucen sus cuerpos y básicamente ellos son un producto, lo que hablamos, ¿no? Este, viven de su cuerpo porque son modelos, porque son artistas, influencers, la cara de una marca, etcétera y tal. Y muestran, obviamente, lo que quieren vender, lo que quieren mostrar. Y muchos jóvenes que están tan en una edad en que el exterior, todo lo que te rodea te influye tanto y tu necesidad de aceptación es tan grande, imitas a estos modelos que tienes. Entonces, ahí entra a tallar también, si son muy jóvenes, la labor del ejemplo de los padres, pero a ellos les daría, o sea, la recomendación directa de que ellos no son un producto.
ellas no son un producto que exponiendo su cuerpo de maneras así, lo único que están haciendo es poniéndose en riesgo. Y poniéndose en riesgo tal vez no con su círculo cercano, sino con personas que ni siquiera conocen, que sus fotos pueden ser retocadas, compartidas, tu imagen personal, pueden armar historias de ti que son falsas. Cuando tú expones la totalidad de tu cuerpo, o sea, nosotros no nos vestimos por seguir modas. Hablando antropológicamente, nuestro vestido también habla de proteger algo interior nuestro, no porque sea vergonzoso ni nada, sino porque protege lo que hay en tu interior, en tu alma, quién eres tú, y solamente tú tienes la libertad de poderle dar ese acceso a quien tú decidas y a quien no. Sin embargo, cuando tú expones tu cuerpo en redes sociales, el acceso es ilimitado. No solamente acceden algunas personas, van a acceder muchísimas personas. Y si bajan tu fotografía, porque es facilísimo, desde que no es que el programa no lo permite, hago un screenshot y luego edito la fotografía, etc. O sea, todo lo que está en redes sociales de alguna manera es de dominio público. O sea, hay que tener mucho cuidado porque te pueden hacer mucho daño y tú también puedes causar mucho daño sin pensar. Tu cuerpo es tuyo y tú tienes la potestad de cuidarlo y decidir en libertad. Y para decidir en libertad hay que informarse correctamente. Uno no puede decidir en libertad si no tiene la información completa de a quién quiero dar acceso o no, a quién soy yo, a mi mundo interior, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de aplicaciones como Tinder? Citas prácticamente a ciegas. Eh, yo conozco Tinder por referencia, no tengo una cuenta en Tinder, pero nuevamente, los riesgos de conocer a personas desconocidas son grandes siempre. Son grandes. Así como puede haber, eh, hay parejas que se han conocido por Tinder y ha resultado ser exitosas y se han casado y han formado una linda familia. Hay que entender que entablar amistades con extraños siempre tiene un riesgo, siempre tiene un riesgo. Entonces, en primer lugar, hay que entender de qué se trata la aplicación, cuáles son sus políticas de privacidad, de seguridad, comprobar la información de esta persona, si en algún momento se van a encontrar, porque ojo, las aplicaciones de Tinder eh, eh, o sea, siempre van a depender. Yo puedo conocer personas de Tinder con la intención de repente ver si puedo encontrar enamorado, tal. No hay nada de malo en eso. El tema es cuando yo utilizo a la otra persona para mi propia satisfacción personal sin importarme el otro, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, el tema de la castidad, ¿no? Yo puedo buscar tener una amistad con alguien y una amistad sincera con vistas a que, a que, a que pueda darse una relación en el futuro. Obviamente Tinder no es el lugar más apropiado, hay muchos riesgos y ahí hay que ver las fotos que se exponen, la información que yo comparto, ¿no? Yo no quiero satanizar ninguna red social, a lo que quiero llamar es a la reflexión personal de cómo yo me voy a comportar en las redes sociales, ¿no? Tinder, entiendo, tiene varios tipos de, como así decir, de escalas en la cuenta. Lo sé porque trabajo en redes sociales y veo de qué se trata cada uno, ¿no? Y es con la intención con la que tú entras. Tú puedes entrar con la intención de buscar algo serio y lo pones en tu perfil. Busco algo serio, no busco algo pasajero. Y otros ponen en su perfil, yo busco algo pasajero y me da lo mismo. Entonces ya se sabe el riesgo de antemano. O sea, entrar a una red social así conlleva riesgos grandes porque hay mucha gente que va simplemente a a utilizar al otro en su propio beneficio. Pero por eso, yo necesito saber cómo yo me puedo comportar. Si voy a entrar a una red social como Tinder, pensar por qué estoy entrando a una red social como Tinder, qué estoy buscando ahí adentro. Siempre donde esté necesito reflexionar
¿a qué voy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? El actuar por el impulso, vi que hubo una charla hace poquito de fluir o no fluir. Yo siempre digo, fluyen los gases, los líquidos y algunos sólidos que son transportados en partículas muy pequeñas. Este, los seres humanos tenemos inteligencia y voluntad y ambas pueden ser dirigidas. Entonces yo tengo que saber cómo comportarme y para saber cómo comportarme necesito conocimiento personal, necesito conocer el medio en el que me voy a desenvolver y actuar con prudencia. Esto es para las redes sociales y para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y tener citas a ciegas, ya sea a través de una aplicación, ya sea a través de un direct message, ya sea a través de cualquier cosa, una cita a ciegas desde que se inventó el nombre, cuando aún no existían redes sociales, siempre ha tenido sus riesgos, ¿no? Siempre ha tenido sus riesgos. Las citas a ciegas, son desde que las citas se inventaron más o menos, ¿no? Y eran no sé si deben conocer el tema de la Celestina, ¿no? La buscaparejas y que te encontraba, te juntaba con alguien que no conocías y tú veías si la cosa iba bien o no. Pero incluso ahí habían riesgos muy grandes. Siempre en entablar una relación con un perfecto desconocido tiene sus riesgos. En redes sociales, más aún, porque la forma de esconderse y disfrazar la información es muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, siempre importante saber a lo que me estoy exponiendo. La información es básica, la información correcta es muy necesaria. Voy a ir leyendo acá otras preguntitas porque ya me queda poquitito tiempo. Acá me dice, ¿qué opinas de los videos de humor publicados en TikTok, por ejemplo? A veces es bueno considerar una cuota de humor en medio de una situación trágica como la que vivimos. Sí, sí, y sí, 3 veces sí. No, no es que yo sea fan de TikTok ni de las bromas a costa de los demás, pero sí el sentido del humor, sobre todo el reírse de uno mismo, de encontrar este, ese chispazo de alegría tan necesario dentro de una situación trágica es muy positivo. Libera la ansiedad, relaja por un momento, permite pensar distinto y mirar más allá, permite encontrarte con la esperanza, con saber que vas a volver a reír. El que una situación sea trágica no significa que hay que ser grave todo el tiempo. Si la situación es trágica y encima yo me comporto de una manera grave, se hace muy difícil de llevarla. Se hace muy difícil. No significa que hagamos bromas y seamos muy superficiales y no tomemos en serio el asunto. Pero reírse de uno mismo y de las cosas que uno va encontrando en su propia experiencia es positivo. Es positivo porque lleva esperanza a otras personas de decir también este confinamiento tiene algo de positivo. Es duro decirlo, es durísimo. Créanme que tengo la conciencia de que es duro lo que está pasando. Pero no todo es 100% malo, ni todo en esta tierra es 100% bueno. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre tenemos no somos perfectos, no somos perfectos. Entonces, de las situaciones malas, siempre también podemos sacar algo positivo. Y yo creo que de este encierro, saliéndome del tema, encontramos muchísimas cosas positivas que las mismas redes sociales nos han podido permitir, ¿no? Encontrarnos con otros, conversar, hablar de nuestros sentimientos. ¿Cuántos psicólogos hay que están atendiendo personas con casos de ansiedad graves? Humoristas, hablando del sentido de humor, que están llevando alegría a, a hospitales, a lugares donde no podrían entrar, pero que entran con su humor, con su alegría, las misas a las que podemos asistir, las reflexiones, ¿no? O sea, sí es importante, el sentido del humor no es malo, es al contrario, es algo muy bueno en situaciones difíciles, sin
irnos ni a la burla ni a la liviandad de que la situación no nos importe, de que las cosas, estarnos riéndonos por reír y no tomando en serio la situación. No sé si con esto respondo tu pregunta. Voy a ver de pronto algo más. Creo que ya todas las preguntas que tengo por aquí las he respondido. Acá hay un último mensaje que dice, tengo muchos años de ser seguidora de la opción B. Extraño mucho al padre Jürgen. Gracias siempre por brindarnos tan excelente contenido. Dios les bendiga. Creo que todos extrañamos todos los que de alguna manera somos cercanos a la opción B, lo extrañamos. Me despido con esto. Cualquier pregunta la pueden hacer me la pueden hacer llegar a través de la opción B. Nuevamente le agradezco a la opción B por la invitación. Espero que haya sido de ayuda alguno de los contenidos que haya expuesto y si me faltó algo, pido las disculpas del caso. Muchísimas gracias. Nos vemos ojalá en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos.